Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores de la historia de Virginia. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Nos interesa profundamente saber hasta qué lugares llegan estos relatos documentados que el tiempo intentó borrar. Lo que estás a punto de escuchar sucedió realmente. En una fría noche de noviembre, el juez más respetado del estado de Virginia descubrió un secreto que llevaría a 3 muertes y revelaría una verdad capaz de destruir todo lo que había construido. Eleanor Blackwood abrió sigilosamente la puerta del establo esa noche esperando sorprender a su esposo en una reunión de negocios, pero lo que vio bajo la tenue luz de una vela dejó completamente helada. Su marido, el honorable juez Elister Blackwood, estaba sobre Silas, su esclavo. Los ojos de Silas permanecían clavados en el techo con lágrimas rodando por su rostro, sus labios inmóviles, silenciosos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. El juez gemía, «Te amo», al oído de Silas. Pero Eleanor no dirigió su furia contra su esposo. Su rabia se volvió hacia otro. Semanas después, 2 cuerpos aparecerían en ese mismo establo y nadie conocería jamás la verdad completa del secreto más oscuro de Virginia. Esta no es solo una historia de asesinato, es el relato más doloroso de obsesión y obediencia forzada oculta en los archivos judiciales. Es la historia de cómo un man en posición de poder destruyó 3 vidas mientras se convencía de que todo era amor. La primavera llegaba al condado de Fairfax, Virginia, con el aroma de flores de cornejo y el canto de los ruiseñores desde dobles centenarios. El valle de Shenandoah se extendía verde y fértil al oeste, mientras al este yacía el bullicio de Washington, Distrito de Columbia, a solo 32 kilómetros de distancia. Era una tierra de contrastes profundos, terratenientes que citaban filósofos romanos mientras azotaban a los seres humanos que poseían, políticos que hablaban de libertad con elocuencia pero cuya riqueza dependía enteramente de la ESC, llenas los domingos con fieles que no veían contradicción alguna entre la misericordia cristiana y el poste de azotes. Elister Blackwood, recién nombrado juez de circuito, era LTO, quizás midiendo la 1,88 con un físico delgado que provenía de una energía nerviosa más que de trabajo manual. Su cabello era castaño oscuro, cortado más corto de lo que dictaba la moda. Su rostro siempre afeitado cuando la mayoría de los hombres de su edad lucían barbas. Sus ojos eran grises, claros, del tipo que parecían atravesar a las personas en lugar de mirarlas. Quienes lo conocían lo describían como brillante pero frío, capaz de razonamientos legales excepcionales, pero carente de calidez humana básica. Se había casado con Eleanor Thornton, una unión que tenía perfecto sentido político y social. Eleanor provenía de una familia prominente de Richmond con vastas tierras y conexiones con las familias más antiguas de Virginia. Trajo consigo una dote considerable y una red de relaciones que abrió puertas que Elister jamás habría podido cruzar solo. Era atractiva más que hermosa, con rasgos afilados, ojos inteligentes y un manierismo práctico, o que sugería que entendía exactamente qué tipo de matrimonio sería este. Procrearon 3 hijos en rápida sucesión. Eleanor manejaba el hogar, criaba a los niños, asistía a las funciones sociales adecuadas y nunca se quejaba de las ausencias crecientes de su esposo. Era una mujer pragmática que se había casado por seguridad y posición. Notaba que Elister no mostraba afecto real hacia ella. Sus relaciones íntimas eran perfunctorias y cada vez más raras, que buscaba excusas para evitar su compañía pero nunca lo mencionaba. Así funcionaban los matrimonios en su clase social, y a esclavos, un número moderado que proporcionaba mano de obra suficiente para su propiedad, sin ser ostentoso. Entre la comunidad esclava era conocido como ni particularmente cruel ni bondadoso. Seguía las convenciones de su época. Comida y refugio adecuados. Castigos severos por desobediencia, sin preocupación especial por las vidas internas de las personas que poseía.
Su consideraba un amo razonable, mejor que la mayoría. Nunca se le ocurrió que ser mejor que los peores no equivalía a ser bueno. Su carrera legal avanzaba con firmeza. Tenía reputación de imparcialidad dentro del sistema en que operaba. Siempre cuidadoso con los procedimientos, meticuloso en sus fallos. Pero Alistair cargaba un secreto que lo habría destruido si alguien lo descubriera. Desde su adolescencia se sentía traído por hombres, no por mujeres, jamás por mujeres. Su matrimonio con Eleanor había sido un acto de supervivencia, una actuación necesaria para mantener su posición en una sociedad que rechazaría por completo su naturaleza verdadera. Había esperado que el matrimonio lo cambiara, que la proximidad a una mujer despertara deseos que parecían ausentes, pero no funcionó. Al contrario, el matrimonio hizo su secreto más doloroso, más peligroso, imposible de reconocer, incluso para sí mismo. Lidió con este conflicto interno mediante un control rígido y una negación completa. Se sumergió en su trabajo pasando largas horas, revisando casos, escribiendo opiniones, asistiendo a sesiones judiciales en diferentes condados. Evitaba situaciones sociales donde pudiera tentarse, nunca ese, y permitía mirar demasiado tiempo a ningún hombre. Construyó muros alrededor de sí tan altos que ni él podía ver por encima. Entonces llegó Silas. Silas había nacido en una plantación de Carolina del Norte, hijo de una esclava llamada Rachel y un capataz blanco que nunca lo reconoció. Desde el nacimiento, Silas ocupó un terreno intermedio extraño en la jerarquía de la plantación. Su piel clara y rasgos refinados lo marcaban como alguien que no pertenecía del todo a ningún mundo. Demasiado negro para ser blanco, no lo suficientemente negro para que otros esclavos lo aceptaran por completo. Creció aislado, trabajando en la casa principal en lugar de los campos, aprendiendo a leer y escribir en secreto, observando las lecciones de los hijos del dueño de la plantación. Lo que Silas no sabía entonces era que esas cualidades que lo hacían valioso para hogares blancos se convertirían en la fuente de su destrucción, que su apariencia, su educación, su refinamiento cuidadoso lo marcarían como objetivo. Para hombres como Alistair Blackwood, a los 11 años, Silas había desarrollado una estrategia de supervivencia, mantener la cabeza baja, nunca mostrar emociones, volverse invisible. Aprendió a hacer de su rostro una máscara en blanco, a suprimir cualquier reacción que pudiera atraer atención, a existir como una sombra que se mueve por espacios sin dejar impacto. Esta capacidad de desaparecer mientras permanecía presente le serviría bien, también lo destruiría. Cuando su madre Rachel murió de fiebre, no tenía otra familia, ni conexiones, ni protección. Fue vendido para pagar deudas de juego del dueño de la plantación. Fue vendido varias veces más. Cada vez el patrón era similar. Lo compraban para tareas domésticas. Su educación y apariencia lo hacían valioso para posiciones que requerían interacción con visitantes blancos. Pero entonces algo ocurría. La esposa del amo se incomodaba con la atención de su marido hacia el joven esclavo. Surgían acusaciones, nunca explícitas, pero insinuando conducta impropia. Silas era vendido rápidamente y en silencio para evitar escándalos. Aprendió a no confiar en nada, ni en la bondad, ni en promesas, ni en la seguridad. Aprendió que su apariencia, los mismos rasgos que lo hacían valioso, también lo hacían vulnerable. Y aprendió que los hombres blancos tomaban lo que querían y luego lo culpaban por sus acciones. Y aprendió que la única forma de sobrevivir era no sentir nada, no mostrar nada, ser nada, excepto lo que demandaran en cada momento. El juez Blackwood compró a Silas de un comerciante de esclavos en Richmond especializado en sirvientes domésticos refinados. La compra se justificó como necesaria para las obligaciones sociales crecientes del juez. Eleanor necesitaba más ayuda en el hogar. La prominencia creciente del juez requería a alguien que pudiera servir en cenas formales, interactuar apropiadamente con visitantes importantes y mantener la presencia sutil que se esperaba de buenos esclavos domésticos. Sus primeros meses fueron rutinarios.
Realizaba sus deberes con eficiencia y silencio. Aprendía las rutinas del hogar. Evitaba atraer atención. Eleanor lo encontraba satisfactorio, aunque extrañamente carente de emociones. Los otros esclavos lo veían extraño, demasiado callado, demasiado cuidadoso. El juez apenas lo notaba. Era simplemente otra pieza de propiedad, otra herramienta para usar según necesidad. Fue meses después de su llegada, cuando todo cambió. Y el juez Blackwood regresó tarde de una sesión judicial. Al llegar después de que el hogar se hubiera acostado, fue al establo a verificar su caballo. Silas estaba allí durmiendo en el altillo, donde varios esclavos hombres se alojaban. La linterna del juez lo despertó y Silas bajó para asistir, asumiendo que algo requería atención inmediata. En la tenue luz de ese establo, con Silas aún medio dormido y sus defensas bajas, Alistair vio algo que rompió todos sus muros cuidadosamente construidos. Música. La camisa de Silas estaba parcialmente desabotonada, su cabello revuelto por el sueño, sus rasgos suaves de una manera que nunca lo eran durante el día. Por primera vez en su vida, Alistair sintió deseo, no la atracción abstracta y teórica que había negado y suprimido durante años, sino un anhelo real, específico, innegable. Se quedó congelado, aterrorizado por lo que sentía. Silas, sintiendo que algo andaba mal, pero sin identificarlo, preguntó si el juez necesitaba ayuda. Alistair logró decir que no, que todo estaba bien, y huyó de vuelta a la casa. Pasó el resto de la noche despierto, con el corazón latiendo fuerte, la mente acelerada, todo lo que había construido para protegerse, derrumbándose. Aquí comenzó la obsesión de verdad, no con acción, sino con un momento de reconocimiento. Alistair había pasado años negando su naturaleza, construyendo una vida alrededor de la supresión y el control. Ahora de repente tenía un desahogo, no cualquier desahogo, uno que legalmente era su propiedad completa, alguien que no podía rechazarlo, alguien que no podía contarlo a nadie, alguien cuyo consentimiento era legalmente irrelevante. El horror moral de esto debe enfatizarse. Alistair no era un buen hombre corrompido por la tentación. Era un hombre que veía la impotencia de otro ser humano como permiso. Veía el estatus legal de Silas como propiedad esclava, como una oportunidad en lugar de una injusticia. El sistema que le permitía poseer a otra persona, ahora le proporcionaba acceso a alguien que no podía decir no. Durante meses, Alistair no hizo nada, excepto observar a Silas. Encontraba excusa para ir al establo de noche. Observaba a Silas trabajando en la casa. Creaba tareas que requerían que Silas trabajara tarde. Solo observaba cuidadoso de no tocar, no hablar inapropiadamente, no hacer nada que pudiera alertar a su esposa o a los otros esclavos. Pero Silas sabía, por supuesto que Silas sabía, había experimentado este patrón antes, la observación, la atención, la conclusión inevitable. Pero lo que Silas no se daba cuenta era que la obsesión de Alistair era diferente de lo que había vivido con amos anteriores. Aquellos hombres habían sido oportunistas, tomando o que querían rápidamente y pasando página. Alistair estaba construyendo algo en su mente, una narrativa, una justificación, una historia de amor que le permitiría cometer actos monstruosos, mientras se creía romántico en lugar de criminal. La respuesta de Silas fue volverse aún más cuidadoso, más invisible. Evitaba estar solo con el juez siempre que fuera posible. Trabajaba más duro, más rápido, tratando de ser tan útil que su valor lo protegiera. Dejó de dormir bien, siempre alerta a pasos, acercándose al altillo del establo de noche, comenzó a experimentar lo que hoy reconoceríamos como síntomas de ansiedad severa, dificultad para respirar, latidos rápidos, una sensación constante de perdición inminente, pero no mostraba nada externamente. Su rostro permanecía en blanco, su trabajo perfecto, su invisibilidad se volvía aún más completa. Lo que nadie en el hogar Blackwood entendía era que estaban presenciando la lenta construcción de una tragedia que tardaría 12 años en desplegarse por completo. Finalmente, el juez Alistair actuó sobre su obsesión.
ordenó a Silas encontrarse con él en el establo después de medianoche, alegando un asunto urgente que requería atención inmediata. Silas sabía exactamente qué significaba esto. Tenía dos opciones: rechazar y enfrentar castigo cierto, probablemente ser vendido a algún lugar mucho peor, o cumplir y esperar sobrevivir. No había tercera opción, nunca la había para gente como Silas. El establo esa noche era helado. Escarcha cubría las vigas de madera, y el aliento de los caballos formaba nubes en el aire frío. Una sola vela proporcionaba luz mínima, proyectando sombras largas que parecían moverse con intenciones malignas. El olor a heno, caballos y cuero llenaba el espacio, un aroma que para siempre se asociaría con trauma en la mente de Silas. Afuera, el invierno de Virginia había silenciado y congelado el mundo. Nadie oiría nada de lo que ocurriera aquí. Nadie vendría a ayudar. Silas estaba completamente, absolutamente solo con un hombre que tenía poder absoluto sobre su cuerpo y su vida. Lo que pasó en ese establo fue violación. No hay otra palabra. No importa que Alistair se convenciera de que era otra cosa. No importa que susurrara palabras afectuosas. No importa que el cuerpo de Silas respondiera de maneras que Alistair interpretara como consentimiento. Cuando una persona tiene poder absoluto sobre otra, cuando el rechazo significa castigo o muerte, no existe consentimiento, solo hay cumplimiento nacido del terror. La respuesta de Silas durante y después del asalto revela todo sobre su estado psicológico. No luchó, no gritó, no suplicó, se fue a algún lugar dentro de sí mismo, un espacio mental que había aprendido a acceder durante otros tromes en su corta vida. Sus ojos se fijaron en una grieta en el techo del establo. Su respiración se volvió mecánica. Su cuerpo se volvió flácido, excepto por respuestas involuntarias que no podía controlar. Desapareció mientras permanecía físicamente presente. Después, Alistair estaba eufórico por primera vez en su vida. Sentía que había actuado según sus verdaderos deseos. En su lógica torcida, finalmente había sido honesto consigo mismo. Miraba a Silas y veía no a una víctima, sino a un compañero. El hecho de que Silas no hubiera luchado, no hubiera gritado, no hubiera intentado detenerlo, Alistair lo interpretaba como evidencia de que Silas también lo quería. Le dijo a Silas que lo amaba. Le prometió tratamiento especial, dijo que estarían juntos y Silas no dijo nada. Solo asintió. Solo esperó a ser despedido. Solo volvió al altillo del establo y miró al techo hasta el amanecer. Esto inició un patrón que continuaría por los próximos 12 años, 2 o 3 veces por semana, a veces más. El juez Alistair convocaba a Silas al establo, cada vez el mismo guión. Alistair se convencía de que esto era amor, que era mutuo, que Silas lo deseaba. Silas desaparecía dentro de sí mismo y esperaba a que terminara. Y después Alistair hablaba de lo mucho que Silas significaba para él, mientras Silas permanecía en silencio. La tortura psicológica que esto infligía a Silas no puede exagerarse. Era violado repetidamente mientras su violador insistía en que era un romance. Sus respuestas corporales naturales, cosas que no podía controlar, se usaban como evidencia de consentimiento. No podía contraatacar sin arriesgar la muerte. No podía huir sin ser atrapado y probablemente asesinado. Ni siquiera podía mostrar sus verdaderos sentimientos sin provocar peor trato. Así que perfeccionó su acto de desaparición. Se volvió tan bueno en la disociación emocional que a veces ni él sentía nada, en absoluto. Pero había una persona que mantenía a Silas conectado a la humanidad, su hermano menor, Elijah. Elijah había nacido años después de Silas, de la misma madre, pero un padre blanco diferente. Cuando Silas fue vendido lejos de Carolina del Norte, Elijah permaneció en esa plantación. Los hermanos no habían tenido contacto por años. Silas asumía que nunca vería a Elijah de UV. Pero a través de una serie de circunstancias, Elijah también fue vendido, terminando en una plantación a solo 16 kilómetros de la finca Blackwood.
a través de la red informal que los esclavos mantenían, pese a todos los esfuerzos por prevenir comunicaciones entre plantaciones. Silas aprendió que su hermano estaba cerca. Comenzaron a intercambiar mensajes mediante intermediarios confiables, comunicaciones codificadas, cuidadosamente que no podían rastrearse si se descubrían. Para Silas, saber que Elijah estaba vivo y relativamente seguro se convirtió en su única fuente de esperanza. Cada vez que el juez Elister lo asaltaba, Silas pensaba en Elijah. Cada vez que quería rendirse, recordaba que tenía un hermano dependiendo de él. Pero el juez Elister descubrió estas comunicaciones y, en lugar de simplemente prohibir el contacto, se dio cuenta de que ahora tenía la palanca perfecta para asegurar la completa obediencia de Silas. Le dijo a Silas que si alguna vez lo rechazaba, si mostraba cualquier signo de resistencia, Elister aseguraría que Elijah fuera vendido al peor escenario posible, una plantación de azúcar en Luisiana, donde los esclavos típicamente vivían solo unos años bajo condiciones brutales, o una de algodón en Mississippi, conocida por trabajar a la gente hasta la muerte literal. Esta amenaza cambió todo. Antes Silas cumplía por miedo a su propia seguridad. Ahora cumplía para proteger a Elijah. Elister había encontrado la única cosa que le importaba a Silas y la usó como palanca. Y Elister estaba complacido consigo mismo. Por esto, en su lógica enferma era prueba de cuánto entendía a Silas, cuán profundamente lo conocía. Le estaba proporcionando motivación para aceptar su relación. Se decía que era enredadoso al no tomar simplemente lo que quería por fuerza. Le daba a Silas una razón para participar voluntariamente. Las gimnasias mentales que Elister realizaba para evitar confrontar lo que realmente son asombrosas. Nunca usaba palabras como violación o asalto o coerción. Hablaba de su amor, su vínculo especial, su conexión secreta. Escribía poesías sobre Silas en diarios privados que historiadores encontrarían después y lucharían por contextualizar. Se convencía de que porque Silas había dejado de mostrar miedo, porque su rostro permanecía en blanco durante sus encuentros, porque Silas ya no intentaba evitar estar solo con él. Esto significaba que Silas había aceptado su relación y quizás incluso la deseaba. En realidad, Silas no había aceptado nada. Simplemente había aprendido la disociación perfecta. Su mente abandonaba su cuerpo durante los asaltos, contaba vigas del techo o recitaba oraciones que su madre le había enseñado o componía cartas a Elijah en su cabeza. Su cuerpo respondía con reacciones biológicas que no podía controlar, que Elister interpretaba como deseo, pero Silas no sentía nada, o más bien sentía todo tan intensamente que su único mecanismo de supervivencia era no sentir nada en absoluto. Los años pasaban. Elister se volvía más prominente. Su carrera legal florecía. Era conocido por sus vistas progresivas en ciertos temas, incluyendo hablar contra los excesos peores de la esclavitud. Nunca vio la hipocresía. Podía condenar a capataces brutales mientras él mismo era un violador. Podía abogar por mejor tratamiento de esclavos mientras destruía sistemáticamente la humanidad de Silas. Podía presentarse como una autoridad moral mientras cometía actos que violaban cada principio que decía defender. Eleanor sabía que algo andaba mal en su matrimonio, pero no podía identificarlo. Elister no mostraba interés en intimidad con ella, siempre distraído, siempre distante, pero también lo suficientemente atento para mantener apariencias. La elogiaba por su manejo del hogar, proporcionaba bien para sus hijos, nunca la avergonzaba públicamente, tenía amigas cuyos maridos eran mucho peores, borrachos, jugadores, hombres que mantenían relaciones abiertas con mujeres, esclavas y niños mulatos que eran inconfundiblemente suyos. Al menos Elister era discreto sobre lo que fuera que estuviera haciendo. Los otros esclavos en la finca Blackwood notaban la extraña atención del juez hacia Silas, pero eran cuidadosos de no discutirlo abiertamente. Tal conocimiento era peligroso. La única vez que un esclavo
Hizo un comentario sugiriendo que había notado las visitas nocturnas del juez al establo. Fue vendido en una semana. El mensaje era claro. Nadie hablaba de esto. Nadie lo reconocía. No existí. A Silas envejecía. El niño que había llegado. Ahora era un joven. Físicamente se había desarrollado en un joven fuerte, aunque su rostro retenía esa peculiar vacuidad emocional que perturbaba a todos los que lo conocían. Otros esclavos intentaban ser sus amigos, pero permanecía aislado. Comía solo, trabajaba solo, hablaba solo cuando era absolutamente necesario. Algunas mujeres y esclavas se acercaron con interés romántico, pero no mostraba respuesta. Existía en un estado de espera perpetua, aunque si le preguntaran qué esperaba, no podría responder. Elijah ahora era un adolescente, aún en la plantación a 16 kilómetros. A través de sus intercambios cuidadosos de mensajes, Silas sabía que su hermano estaba siendo entrenado como sirviente doméstico, aprendiendo las mismas habilidades que habían hecho valioso a Silas. Esto aterrorizaba a Silas. Sabía lo que su apariencia y habilidades le habían costado. Desesperadamente quería que Elijah evitara el mismo destino, pero no podía hacer nada para protegerlo, excepto continuar soportando la atención del juez Elister, esperando que esto fuera suficiente para mantener a Elijah seguro. Un día, algo se cambió. El juez Elister informó a Silas que la plantación donde Elijah trabajaba se vendía. Todos los esclavos de esa propiedad serían subastados a compradores diferentes. Elijah, ahora entrenado para tarea domésticas, probablemente se vendería por separado de los trabajadores de campo a alguien dispuesto a pagar precios premium por sirvientes hábiles. El juez Elister le dijo a Silas que podía arreglar comprar a Elijah manteniendo a los hermanos juntos, pero solo si Silas mostraba más entusiasmo en sus encuentros. Esta era la escalada que Silas siempre había temido. Ya no basta con soportar. Ahora Elister quería que Silas fingiera deseo que no sentía, que participara activamente en su propia violación. Elister quería que Silas lo mirara durante sus encuentros, que lo tocara voluntariamente, que dijera palabras de afecto. Elister se había convencido de que el silencio de Silas significaba timidez en lugar de trauma. Creía que Silas solo necesitaba aliento para expresar los sentimientos que Elister estaba seguro de que Silas había desarrollado en 12 años. Silas pasó días tratando de decidir qué hacer. Podía continuar rechazando mostrar emociones, pero esto podría significar que Elijah se vendiera lejos y nunca tuvieran contacto de nuevo. Podía intentar darle a Elister lo que quería, fingiendo afecto que no sentía. Pero Silas no estaba seguro de ser capaz de tal engaño. Su mecanismo de supervivencia había sido volverse en blanco, no sentir nada. No sabía cómo fingir sentir algo, incluso para proteger a Elijah. Silas intentó interpretar el rol que Elister quería. Lo miró durante el encuentro e intentó tocar a Elister voluntariamente. Trató de decir palabras de afecto, pero su voz salió plana, su toque mecánico, sus ojos muertos, pese a estar dirigidos al juez. Elister, frustrado por esta performance, se enojó por primera vez en años. Acusó a Silas de burlarse de él, de retener deliberadamente afecto. Exigió saber por qué Silas no podía simplemente aceptar lo que tenían juntos. Y por primera y única vez en 12 años, Silas intentó decir la verdad, en una voz apenas por encima de un susurro. Mirando no a Elister, sino a la pared del establo, Silas dijo: «No quiero esto. Nunca lo he querido. Cada vez que me tocas quiero morir». El silencio que siguió a esta confesión fue absoluto. Elister miró a Silas como si lo viera por primera vez. Por un momento, algo parecido a comprensión parpadeó en sus ojos. Luego murió, porque aceptar lo que Silas acababa de decir significaría aceptar que por 12 años Elister había sido un violador, que cada encuentro había sido asalto, que toda su autoengaño sobre amor y conexión había sido una mentira, que era un monstruo. Alice
Tar no podía aceptar esto, así que en cambio se convenció de que Silas mentía, que Silas tenía miedo de sus sentimientos, confundido por la complejidad de su relación, que Silas había sido tan dañado por experiencias con dueños anteriores que no podía reconocer afecto genuino. Elister le dijo esto a Silas hablando suavemente como explicando algo simple a un niño. La confesión de Silas sobre sus verdaderos sentimientos se reinterpretó como evidencia de trauma que le impedía aceptar amor. Silas se dio cuenta en ese momento de que no había escape. Elister nunca lo dejaría ir, nunca le conocería lo que estaba haciendo. Nunca vería a Silas como nada, excepto un objeto para su obsesión. Y Silas, que había sobrevivido 12 años mediante entumecimiento emocional, finalmente sintió algo. No ira, no odio, solo agotamiento, agotamiento profundo, destructivo del alma. Días después, Elister informó a Silas que había arreglado con éxito la compra de Elijah, su hermano llegaría en la semana. Silas debería estar agradecido, dijo Elister. Había ido a esfuerzo y gasto considerable para mantener a los hermanos juntos. Y ahora Silas tendría familia cerca, lo que debería hacerlo más feliz, más dispuesto a apreciar lo que tenía. Silas no dijo nada. ¿Qué había para decir? Elijah venía aquí a este lugar donde estaba Elister, y Silas sabía con certeza, enfermiza lo que eventualmente pasaría. Elister se fijaría en Elijah. Elijah tenía la misma edad que Silas tenía cuando la atención de Elister se había vuelto imposible de ignorar, y Elijah se parecía a Silas a esa edad. Elijah sería vulnerable de todas las mismas maneras. Mientras Silas preparaba el establo para la llegada de su hermano, Eleanor Blackwood comenzó su vigilancia. Finalmente había decidido investigar el comportamiento extraño de su esposo. Por semanas lo había notado, inventando excusas para ir al establo a horas extrañas. Había visto cómo observaba a Silas con una intensidad que parecía equivocada, aunque no podía articular por qué. Lo había oído decir el nombre de Silas en sueños. Eleanor no era ingenua, había crecido en una familia esclavista. Sabía que los hombres blancos usaban sexualmente a mujeres esclavas, que esto se consideraba lamentable pero inevitable en su sociedad. Pero algo en el comportamiento de Elister hacia Silas parecía diferente. Ese intenso, más enfocado, más como no, eso era imposible. Su esposo era un juez respetado, el padre de sus hijos. Tales cosas simplemente no sucedían con hombres respetables. Pero Eleanor era práctica e inteligente. Si algo inapropiado ocurría, necesitaba saberlo. No porque le importara el bienestar de Silas, apenas pensaba en esclavos como completamente humanos, sino porque si Elister se involucraba en conducta que pudiera causar escándalo, afectaba a ella y a sus hijos, su posición, su reputación, su futuro. Así que comenzó a observar desde la ventana de su dormitorio, que daba al patio del establo desde detrás de cortinas, parcialmente cerradas. Cuando Silas trabajaba en la casa, prestaba atención a patrones, a las rutinas nocturnas del juez, a los momentos en Q, y alegaba tener negocios en el establo. La primera noche de vigilancia verdadera, Eleanor se posicionó en la ventana envuelta en un chal oscuro para no ser visible. Vio a su esposo, salir de la casa por la puerta trasera con una linterna. Caminó al establo con el paso decidido de alguien en asuntos importantes. Pero no había emergencia, no caballo enfermo, no asunto urgente requiriendo atención a medianoche. Eleanor vio la luz de la vela parpadear en la ventana del establo por mucho tiempo. ¿Los contó? Durante ese tiempo, vio sombras moviéndose contra las paredes, dos figuras, una más alta que la otra. A veces las sombras se fundían, a veces se separaban. No podía ver claramente qué pasaba, pero la posición sugería algo malo. Cuando Elister finalmente emergió, su ropa estaba desarreglada, su cabello revuelto. Se quedó fuera de la puerta del establo por varios minutos, como componiéndose antes de volver a la casa. Eleanor fingió dormir cuando entró a su dormitorio. En la oscuridad, su mente aceleraba, tratando de entender qué había presenciado. La noche siguiente observó de nuevo. Mismo patrón.
Elister saliendo, la luz de la vela, a sombras, el tiempo extendido en el establo y algo más. Cuando Elister volvió a la casa, Elanor detectó en su ropa un leve olor a sudor y algo más, algo íntimo que le revolvió el estómago. En la tercera noche, Elanor decidió que necesitaba ver por sí misma exactamente qué pasaba. Sospecha no era suficiente. Necesitaba certeza. Necesitaba saber qué hacía su esposo en ese establo noche tras noche, así que se preparó cuidadosamente. Ropa oscura que no susurrara, zapatos suaves que no hicieran ruido en el camino de grava y coraje nacido de necesidad desesperada de entender. ¿Quién más estaba involucrado en el secreto más oscuro de Virginia? ¿Hasta dónde llegaba realmente esta obsesión? ¿Y qué haría Elanor cuando descubriera la verdad? La respuesta a estas preguntas cambiaría todo porque lo que Elanor vio esa noche en el establo la llevaría a tomar una decisión que terminaría en 2 muertes y condenaría a una tercera persona a un destino peor que la muerte. Si quieres saber la verdad completa, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar las notificaciones, porque lo que viene a continuación revelará no solo un crimen, sino toda una conspiración de silencio que duró décadas. Fue la noche en que Elanor Blackwood decidió ver por sí misma. Elister había ido al establo, alegando necesitar verificar un caballo que parecía enfermo. Elanor sabía que todos sus caballos estaban perfectamente sanos. Esperó, luego lo siguió. La puerta del establo estaba entreabierta. Luz de vela parpadeaba desde dentro. Elanor se acercó en silencio, su corazón latiendo fuerte. Esperaba encontrar a Elister con una de las mujeres esclavas. Esto sería decepcionante, pero manejable. Sucedía en muchos hogares, le hablaría en privado, aseguraría que permaneciera discreto y la vida continuaría. Lo que vio, en cambio, destruyó su comprensión completa de su esposo, de su matrimonio, del mundo que pensaba conocer. Elister estaba sobre Silas, ambos parcialmente desnudos. Elister se movía respirando pesadamente, diciendo palabras que Elanor no podía oír claramente, pero cuyo significado era obvio. Y Silas yacía completamente inmóvil, sus ojos fijos en el techo del establo, lágrimas rodando por su rostro, desde las esquinas de los ojos fluyendo hacia su cabello, pero su rostro no mostraba otra emoción. Sus labios no se movían, no hacía sonido. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero Silas estuviera en otro lugar por completo. Elanor se quedó congelada, incapaz de procesar lo que veía, su esposo, con un hombre, con un esclavo macho, realizando actos que eran criminales, que si se descubrieran destruirían todo. Su familia, su reputación, la carrera de Elister, todo. Pero incluso en su shock, la mente de Elanor trabajaba. Y la conclusión que alcanzó no fue que su esposo era un violador, no que Silas era una víctima, sino que Silas de alguna manera había seducido a su esposo, que este esclavo había corrompido a un hombre blanco, decente y respetado, que la juventud y apariencia de Silas habían tentado a Elister a actos que nunca habría considerado de otro modo. O por varios minutos, horrorizada, pero incapaz de apartar la mirada, vio a Elister susurrar lo que parecía te amo al oído de Silas. Vio a Silas no responder en absoluto, pero retó la falta de respuesta de Silas no como trauma, sino como manipulación, como si Silas deliberadamente retuviera afecto para mantener poder sobre el juez. La rabia de Elanor creció mientras observaba. Esta era la razón por la que Elister había dejado de venir a su cama. Esta era la razón por la que su matrimonio se había vuelto vacío. Porque este esclavo había robado a su esposo, lo había corrompido, había destruido su familia. Se retiró a la casa, su mente acelerada. No podía confrontarlos inmediatamente, necesitaba pensar, planear, decidir cómo manejar esto para proteger sus intereses. Exponerlo públicamente la destruiría tanto como a Elister, pero no podía permitir que continuara. Por los días siguientes, Elanor observó y planeó. Vio a Elister ir al establo repetidamente.
Vio el rostro en blanco de Silas, sus movimientos mecánicos, su completa falta de iniciativa o entusiasmo, pero interpretaba todo a través de su rabia creciente. Suce, convenció de que Silas jugaba un juego cuidadoso, apareciendo reacio para hacer que Alistair lo quisiera más, que Silas había aprendido a manipular hombres mediante falsa vulnerabilidad. Lo que Eleanor nunca consideró, lo que no podía permitirse considerar, era que Silas pudiera ser una víctima en lugar de un seductor. Que aceptar esa verdad significaría reconocer que su esposo era capaz de violación sistemática, que el hombre con quien se había casado, el padre de sus hijos, el juez respetado, era un monstruo. Era psicológicamente más fácil culpar al esclavo que confrontar la realidad de quien había compartido su vida por años. Este mecanismo de defensa psicológica, culpar a la víctima impotente en lugar del perpetrador poderoso, era común en el mundo de Eleanor. Lo había visto docenas de veces. Mujeres esclavas culpadas por la violencia sexual de sus amos, hombres esclavos culpados por los azotes que recibían. Siempre era más fácil condenar a quienes no podían defenderse que desafiar a quienes tenían poder. Eleanor simplemente seguía el patrón que su sociedad le había enseñado. Pero esa explicación no excusa lo que estaba a punto de hacer. Para entonces, Eleanor se había convencido completamente de la culpa de Silas. Cada mirada que percibía como seductora, cada momento de silencio en blanco de Silas como cálculo, lo observó una mañana mientras servía el desayuno, moviéndose mecánicamente por sus deberes, con esa ausencia emocional característica, y vio no trauma, sino cálculo. Lo vio retroceder cuando la mano de Alistair rozó su hombro al pasar, y vio no miedo, sino performance. La capacidad humana para autoengaño cuando la alternativa es demasiado dolorosa es notable. Eleanor podría haber visto la verdad. La evidencia está allí. Los ojos muertos de Silas, su tensión perpetua, su completa falta de comportamiento que pudiera ser realmente seductor. Pero ver la verdad habría requerido actuar contra su esposo, destruir su familia, admitir que todo en lo que había basado su vida era una mentira. Así que eligió creer la versión de la realidad que le permitía preservar su mundo. Y esa elección llevaría a 2 muertes y la condenación de una mujer. Elijah llegó, fue traído a la finca Blackwood en un carro. Silas vio a su hermano por primera vez en años. Elijah era alto para su edad, delgado, con rasgos inconfundiblemente similares a los de Silas. Si algo, Elijah era más impactante que Silas a esa edad, más expresivo, menos dañado, aún capaz de mostrar emoción. Cuando Elijah vio a Silas, su rostro se iluminó con felicidad genuina. Se apresuró adelante, abrazó a su hermano, rió y lloró simultáneamente. La respuesta de Silas fue contenida, pero para él, dramática. Realmente sonrió, realmente devolvió el abrazo. Por unos segundos hubo calidez real en su expresión. Eleanor, observando desde la casa, vio esto y vio algo más. Vio al juez Alistair observando a Elijah con la misma intensidad enfocada que previamente había dirigido solo a Silas. Las implicaciones eran claras y en la lógica enferma de Eleanor esto confirmaba todo. Silas había corrompido a su esposo y ahora Elijah haría lo mismo. Estos hermanos eran amenazas para su familia, su matrimonio, todo lo que había construido. Necesitaban ser eliminados. Pero si simplemente los ven, Alistair encontraría otros. Necesitaba eliminar el problema de una manera que sacudiera a su esposo de vuelta a la decencia, que le hiciera ver el peligro de su perversión. Por la semana siguiente, Eleanor continuó su vigilancia. Vio la atención de Alistair cambiar de Silas a Elijah. Aunque Alistair no había actuado aún en su interés por el hermano menor, vio a Silas comenzar a enseñar a Elijah sus deberes, siempre cuidadoso de mantener a Elijah lejos de situaciones donde estaría solo con el juez. Vio la alegría inicial de Elijah al reunirse con su hermano desvanecerse lentamente mientras sentía la tensión en el hogar, las dinámicas extrañas que no entendía pero instintivamente temía. Una mañana, Eleanor vio a Alistair acercarse a Elijah en el patio del establo.
Colocó su mano en el hombro de Elijah, un gesto que parecería inocente a cualquiera más, pero que Eleanor ahora reconocía como el comienzo de comportamiento de preparación. Elijah se veía incómodo, pero no se apartó. No podías apartarte. Cuando un amo blanco te tocaba. Esa tarde Eleanor tomó su decisión. Confrontaría a Silas directamente, lo forzaría a admitir su corrupción. Luego lo eliminaría de una manera que pareciera accidental o justificable. Alegaría que Silas la había atacado, que se había defendido, que esto era desafortunado, pero necesario, nadie cuestionar. Y a el relato de una mujer blanca amenazada por un esclavo macho, y con Silas muerto, Alistair estaría libre de esta influencia corruptora. Su esposo volvería a la normalidad, su matrimonio se restaurar, y una noche, Eleanor esperó hasta que Alistair se retiró a su estudio después de la cena. Fue al establo, donde Silas preparaba los caballos para la noche. Llevaba una pistola oculta en los pliejes de su vestido. Nunca había disparado un arma antes, pero había visto al capataz entrenar a esclavos en tiro para caza. Entendía la mecánica básica: apuntar, jalar el gatillo. Silas sintió peligro en el momento en que Eleanor entró al establo. En años de hipervigilancia había desarrollado instintos sobre amenazas, su enderezó de su trabajo con los caballos, su rostro bow, viéndose cuidadosamente en blanco. Señora, ¿necesita algo? Eleanor cerró la puerta del establo detrás de ella. Sé lo que has estado haciendo, Silas. Sé lo que le has hecho a mi esposo. El corazón de Silas comenzó a latir fuerte, pero su rostro no mostró nada. Señora, no entiendo. No me mientas. Su voz temblaba de rabia. Te he visto aquí con Alistair. Lo he visto todo. Silas se quedó muy quieto. Esta era la confrontación que había temido por años. La exposición que llevaría a su muerte, no por manos del juez, sino por las de su esposa, porque por supuesto ella lo culparía, por supuesto que él lo vería como la influencia corruptora. Así era como siempre funcionaba esto. Señora, dijo Silas cuidadosamente. Nunca, Tú lo sedujiste. Eleanor casi gritaba ahora. Usaste tu apariencia, tu juventud para corromper a un hombre decente. Has envenenado mi matrimonio, destruido mi familia. Y ahora vas por tu hermano. ¿Pensaste que lo permitiría? Silas podría haber intentado explicar, podría haberle contado sobre los años de violación, la amenaza constante, cómo había intentado resistir. Pero, ¿cuál sería el punto? Ella no estaba interesada en la verdad, había decidido su narrativa y la realidad de él era irrelevante. Así que no dijo nada, solo esperó a ver qué haría ella. Eleanor sacó la pistola, sus manos temblaban. Dejarás esta finca anoche huirás. Y cuando te encuentren, cuando te traigan de vuelta, testificaré que me asaltaste, que intentaste. No podía decir las palabras. Te matarán, y será tu propia culpa. Silas miró la pistola, luego el rostro de Eleanor, luego la puerta del establo. Podía intentar correr, quizás incluso lograrlo. Pero entonces, ¿qué? ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? Y estaría dejado aquí vulnerable, sin nadie para protegerlo. No huiré, dijo Silas quietamente. Si va a matarme, solo hágalo. Esta respuesta sorprendió a Eleanor. Había esperado súplicas, ruegos, ofertas de irse, cualquier cosa, excepto esta aceptación calmada. La desequilibró. Tú no decides, no puedes. Simplemente, la puerta del establo se abrió. El juez Alistair estaba en el umbral, linterna en mano. Había oído voces elevadas desde la casa y había venido a investigar. Vio a su esposa con una pistola, vio a Silas de pie muy quieto, extrañamente calmado. Entendió instantáneamente que pasaba, o al menos parte de ello, Eleanor. Dijo Alistair cuidadosamente. Baja el arma. Tú sabías que estaba aquí. La voz de Eleanor temblaba. Oí gritos. ¿Qué estás, haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? La rabia de Eleanor se redirigió hacia su esposo. Te he visto, Alistair. Te he observado por días. Sé lo que has estado haciendo con este esclavo. ¿Cómo? ¿Pudiste?
¿Cómo pudiste hacernos esto a mí, a nuestros hijos? ¿A ti mismo? Alistair palideció. Por años su mayor miedo había sido el descubrimiento y ahora había sucedido. Pero su reacción no fue vergüenza o admisión, fue negación y contraataque. No sé qué crees que viste, pero no te atrevas a mentirme. Eleanor gritaba ahora. Te vi con él en este establo haciendo cosas, realiza, NDO actos. No pudo terminar, pero no necesitaba. La verdad colgaba en el aire entre ellos. Imposible de ignorar. El rostro de Alistair pasó por varias expresiones, horror, miedo, luego algo endureciéndose. Incluso si lo que sugieres fuera verdad. Lo que no admito, ¿cómo es eso culpa de Silas? Es propiedad. No tiene elección en nada. Si alguien lleva responsabilidad, sería yo. Esta era la más cercana que Alistair había llegado a reconocerlo, que le había estado haciendo a Silas. No una admisión de violación, no reconocimiento de las dinámicas de poder, pero al menos un reconocimiento de que Silas no tenía agencia en sus encuentros. Pero Eleanor, en su rabia y celos, oyó esto como Alistair defendiendo a Silas, eligiéndolo sobre ella. Lo estás defendiendo después de lo que le ha hecho a nuestro matrimonio. Él no ha hecho nada. Alistair se detuvo. Porque para defender verdaderamente a Silas tendría que admitir que Silas nunca había querido nada de esto. Cada encuentro había sido coerción, que Alistair había estado violando a alguien por años y Alistair aún no podía enfrentar esa verdad. Silas, de pie entre ellos, observaba este argumento con un extraño desapego. Estas dos personas discutían sobre él como si no estuviera presente, debatiendo su vida, su cuerpo, su agencia, sin preguntarle una vez qué quería o sentía. Así había sido. Siempre. No era una persona para ellos, era un problema a resolver. Eleanor tomó su decisión. Si Alistair no veía razón, si no reconocía cómo Silas lo había corrompido, entonces lo forzaría. A ver, levantó la pistola apuntando a Silas. Arreglaré esto. Eliminaré la tentación, y entonces volverás a tus sentidos. Alistair se movió sin pensar. Se lanzó hacia su esposa tratando de agarrar la pistola, no para proteger a Silas o no solo para proteger a Silas, sino para prevenir escándalo, para detener un asesinato que levantaría preguntas, para mantener control sobre una situación que expira. Lava al caos. Lucharon. Eleanor gritaba. Alistair intentaba desarmarla. Silas se quedó congelado observando la escena seguir. Podía haber huido entonces mientras peleaban. Pero, ¿dónde iría? Y Elijah dormía en los cuartos de esclavos. Silas no podía dejar a su hermano. La pistola disparó. El sonido fue enormemente alto en el espacio cerrado. Eleanor tropezó hacia atrás, acentuadas, luciendo sorprendida. Sangre se extendió por el frente de su vestido. Había sido herida en el pecho. No fatal instantáneamente, pero ciertamente mortal, sin intervención médica rápida, que no llegaría a tiempo. Alistair se quedó sosteniendo la pistola. Su rostro blanco de shock. No había querido dispararle, había intentado desarmarla. Y en la lucha, el arma se había descargado. Un accidente completamente intencional, pero eso no importaría. Había matado a su esposa. Eleanor colapsó. Su respiración venía en jadeos. Miró a su esposo, sus ojos mostrando traición y incomprensión. Intentó hablar, pero sangre llenó su boca. Moriría en minutos. Silas la vio morir. No sintió nada. Esta mujer había estado preparada para matarlo, para proteger su matrimonio. Lo había culpado por las acciones de su esposo. Lo había visto como corruptor en lugar de víctima. No podía llorarla. Alistair se paró sobre el cuerpo de su esposa, la pistola colgando de su mano, y ha matado a su esposa y a la persona que se había convencido que amaba. Todo para proteger una reputación, una posición, una vida construida en mentiras. Debería haber sentido algo. Culpa, horror, duelo. Pero todo lo que sentía era entumecimiento. Justo como Silas había sentido por años. ¿Cuántos casos más como este ocurrieron y nunca se supieron?
¿Cuántas vidas fueron destruidas en plantaciones, en haciendas, en mansiones, mientras el mundo miraba hacia otro lado? ¿Y qué sucedió realmente esa noche en el establo? Porque los archivos judiciales de este caso están llenos de contradicciones. ¿Qué verdad fue enterrada junto con los cuerpos? La historia que se contó al pueblo no fue la historia real. Lo que pasó después revelaría toda una red de complicidad y silencio. No te vayas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene ahora es la verdad que Virginia intentó borrar de sus archivos. El hogar se despertó con los gritos de Alistair. Contó su historia construida cuidadosamente. Silas había atacado a Eleanor, le había disparado. Alistair había peleado con Silas, lo había matado en defensa propia. Los otros esclavos fueron interrogados y confirmaron que Alistair había estado en la casa antes, que solo Silas estaba en el establo. Nadie cuestionó la narrativa. ¿Por qué lo harían? Encajaba perfectamente con sus suposiciones sobre esclavos peligrosos y mujeres blancas vulnerables. Eleanor fue enterrada con honores completos en el cementerio de la familia Thornton en Richmond. Alistair jugó el rol de viudo afligido de manera convincente, vestido de negro por meses, hablando con voz rota sobre su pérdida, aceptando condolencias de toda Virginia. Silas fue enterrado en una tumba sin marca, en el cementerio de esclavos. Una cruz de madera que la lluvia borraría en menos de un año. Nadie lo lloró públicamente. Tal era la justicia en Virginia de entonces. Pero la historia no terminó, y acentuada porque Elijah sobrevivió, y Elijah conocía a su hermano. Sabía que Silas nunca atacaría a nadie, nunca sería violento. Elijah sospechaba la verdad, pero nunca podía probarla. Cuando el Alistair comenzó a mirar a Elijah con la misma intensidad enfocada que, una vez había dirigido a Silas, Elijah entendió completamente qué había sucedido, pero Elijah no podía huir inmediatamente. Alistair lo vigilaba cuidadosamente, sospechando que Elijah supiera demasiado. Por años, Elijah soportó la atención creciente de Alistair. El juez era más cauteloso ahora, más cuidadoso, o actuaba inmediatamente. Pero Elijah vio el patrón comenzar. Las mismas excusas para reunirse solos, la misma mirada intensa, el mismo comportamiento de preparación cuidadoso. Elijah había crecido en un joven impactante que se parecía aún más a Silas. Y la obsesión de Alistair, que había estado dormida por miedo y precaución, comenzó a despertar con terrible inevitabilidad. Pequeño. Alistair pidiendo a Elijah servirle cena privadamente en su estudio, Alistair solicitando la presencia de Elijah durante sesiones de trabajo nocturnas, la mano de Alistair demorándose demasiado en el hombro de Elijah al dar instrucciones. Elijah reconocía cada señal de advertencia. Había oído suficiente de Silas en su breve reunión para entender exactamente qué significaban estos gestos. Una tarde, años después de la muerte de Silas, Alistair llamó a Elijah al establo, el mismo establo donde Silas había muerto, donde Eleanor había muerto. Elijah sabía qué significaba esta convocatoria. Sabía que si iba, su destino estaría sellado justo como el de Silas. Elijah, dijo Alistair cuando estaban solos, su voz suave y cuidadosa. Me recuerdas tanto a tu hermano. ¿Sabes cuánto significó para mí? ¿Cuánto lo cuide? Elijah miró al juez con ojos que no tenían ilusiones. Mi hermano murió odiándote, dijo Elijah quietamente, cualquier cosa que pienses que pasó entre ustedes, odió cada momento. Y sé que lo mataste. Sé que mataste a tu esposa, y sé por qué. El rostro de Alistair palideció. ¿No entiendes? Silas y yo teníamos algo especial. Algo que eres demasiado joven para comprender, pero entenderás con el tiempo. Nunca entenderé, interrumpió Elijah. Su voz firme, pese a su terror, porque lo que le hiciste a mi hermano no fue amor, y tortura. Y moriré antes de dejarte hacerme lo mismo. La expresión de Alistair se oscureció. No tienes elección, Elijah. Eres mi propiedad, justo como Silas lo fue.
Y si me rechazas, puedo hacer tu vida insoportable. Puedo venderte a algún lugar tan terrible que suplicarás volver. Hizo una pausa, su voz se suavizó de nuevo. O puedes aceptar lo que ofrezco, afecto, protección, una vida mejor que la mayoría en tu posición podría soñar. ¿Es eso realmente tan terrible? Esta era la misma lógica torcida que Alistair había usado con Silas. La misma creencia de que porque tenía poder absoluto, sus deseos eran de alguna manera razonables, que esclavitud más coerción sexual de alguna manera igualaba a una relación en lugar de violación repetida. Elijah tomó su decisión. En ese momento, prefiero morir huyendo que vivir como quieres que viva, dijo. Y antes de que Alistair pudiera reaccionar, Elijah se volvió y huyó del establo. Corrió a través de la oscuridad, su corazón latiendo, sabiendo que si lo atrapaban, el castigo sería severo. Pero Elijah había pasado años preparando este momento. Había hecho contactos a través de la red de esclavos. Sabía qué rutas tomar, qué casas lo albergarían, qué ríos seguir al norte. Alistair lo persiguió inmediatamente. Estaba demasiado choqueado por el rechazo de Elijah, demasiado convencido de que Elijah se daría cuenta de ese error y volvería. Para cuando Alistair entendió que Elijah había escapado de verdad, que había elegido los peligros de huir sobre someterse a los deseos de Alistair, era demasiado tarde. Y Elijah había desaparecido en la red de gente que ayudaba a individuos esclavizados a escapar a la libertad. Elijah cruzó la frontera hacia Pensilvania, logró llegar al norte, más allá de Virginia, más allá del alcance de cazadores de esclavos. Pasó su vida trabajando con el ferrocarril subterráneo, ayudando a otros a escapar. Y contó la historia de Silas a cualquiera que escuchara. La mayoría no le creían. Era demasiado horrible, demasiado impensable. Un juez respetado, un hombre de ley haciendo tales cosas. Imposible. Pero Elijah nunca dejó de hablar, nunca dejó de recordar. El juez Alistair Blackwood volvió a su carrera legal. Su reputación estaba algo dañada por la tragedia de la muerte de su esposa. Pero también se lo veía como víctima, un hombre que había perdido a su esposa a manos de un esclavo violento, un hombre que había actuado heroicamente para defender su hogar. Nunca se volvió a casar, nunca compró otro esclavo joven macho. Si esto fue por culpa o simplemente precaución, nadie lo sabe. Lo que se sabe es que, en sus papeles privados encontrados después de su muerte, había docenas de poemas sobre Silas, poemas de amor, más angustiados sobre pérdida y arrepentimiento. Poemas que sugerían que Alistair realmente creía que Silas lo había amado de vuelta, que su relación había sido real, que la muerte de Silas había sido una tragedia terrible, que destruyó su única oportunidad de felicidad. Murió sin entender jamás que había sido un monstruo, sin aceptar jamás que lo que había llamado amor había sido violación, sin reconocer jamás que Silas nunca lo había querido, nunca lo había amado, había muerto odiándolo. Alistair llevó sus ilusiones a la tumba, convencido hasta el final de que lo que había sucedido en ese establo había sido pasión mutua en lugar de abuso sistemático. Pero Silas sabía la verdad. En esos segundos finales antes de la muerte, mirando al techo con vigas que había memorizado, Silas sabía exactamente qué le habían hecho. Y aunque el registro histórico después se confundiera, aunque generaciones futuras pudieran leer la poesía de Alistair y preguntarse si acentuadas hubiera alguna complejidad en su relación, Silas sabía. Por años había sido violado por alguien que lo llamaba amor y luego había sido asesinado por esa misma persona para proteger una mentira. Esta historia nos muestra las manifestaciones más oscuras de poder, obsesión y autoengaño. Cómo los seres humanos pueden racionalizar los actos más monstruosos si su autoimagen depende de ello. Cómo las víctimas son culpadas por su victimización. Cómo los vulnerables son sacrificados para proteger a los poderosos.
y cómo a veces la verdad sobrevive pese a todos los esfuerzos por enterrarla, llevada adelante por quienes se niegan a olvidar. En los archivos del condado de Fairfax existe un documento, un informe del sheriff local sobre el incidente en la finca Blackwood. El informe es breve, menos de una página. Suda parte de que en una noche de noviembre un esclavo de nombre Silas atacó a la señora Eleanor Blackwood, esposa del honorable juez Elister Blackwood. El juez intervino en defensa de su esposa. En el enfrentamiento resultante, tanto la señora Blackwood como el esclavo Silas perdieron la vida. Su constató que el juez Blackwood actuó en legítima defensa y no se presentarán cargos contra él. El caso se considera cerrado. Firmado por el sheriff Thomas Whitmore. Eso es todo. Toda la investigación, todo el proceso judicial. 2 vidas resumidas en 5 líneas. Pero hay algo más en ese archivo. Un documento que casi nadie nota. Una carta escrita a mano, sin firma, sin fecha, encontrada entre los papeles del sheriff después de su muerte. La carta dice: Señor sheriff, soy uno de los esclavos de la finca Blackwood. No puedo dar mi nombre porque sería mi muerte, pero necesito que alguien sepa la verdad sobre lo que pasó esa noche. Silas nunca atacó a nadie. Era el hombre más pacífico que conocí, pero el juez lo usaba de maneras que no puedo escribir. Durante años, desde que Silas era un niño, la señora lo descubrió y fue a matar a Silas para proteger su matrimonio. El juez la detuvo y en la pelea ella murió. Luego el juez mató a Silas, no sé si fue para silenciarlo o porque no podía soportar lo que había hecho. Pero Silas no mató a nadie, Silas solo quería vivir y proteger a su hermano. Si está leyendo esto, por favor recuerde que Silas era inocente, que murió por los pecados de otro hombre, y que merece ser recordado como lo que fue. Una víctima, no un criminal. Esta carta nunca fue investigada, nunca se actuó sobre ella, simplemente fue archivada y olvidada hasta que un historiador llamado James Peterson la encontró años después de los hechos. Peterson intentó publicar sus hallazgos. Quiso contar la historia completa de Silas, pero enfrentó resistencia. Familias descendientes del J. With Blackwood amenazaron con demandas. Universidades rechazaron su trabajo. Editores dijeron que la historia era demasiado controversial y potencialmente difamatoria. Peterson murió sin haber publicado su investigación completa. Sus notas fueron donadas a la Sociedad Histórica de Virginia, donde permanecen en un archivo poco visitado, catalogadas bajo casos misceláneos y esclavitud. Años después de la muerte de Silas, Elijah envió una carta a un periódico abolicionista en Boston. Sally Beatar publicó una nota breve en una de sus ediciones. Un joven Q. y escapó de la esclavitud en Virginia nos ha contactado con un relato perturbador sobre la muerte de su hermano. Alega que su hermano fue asesinado por su amo para encubrir años de abuso sistemático, aunque no podemos verificar estos hechos de manera independiente. El relato es consistente con otros testimonios que hemos recibido sobre la naturaleza verdadera de la institución de la esclavitud. Las historias de los esclavizados deben ser creídas. Sus voces deben ser escuchadas. La publicación generó algunas cartas de lectores, pero ninguna investigación oficial. En Virginia, el periódico fue denunciado como propaganda abolicionista, y las acusaciones contra el juez Blackwood fueron descartadas como mentiras fabricadas para desacreditar al sur. Elijah siguió contando la historia y, eventualmente algunos le creyeron, y esos creyentes se lo contaron a otros. Y lentamente, pese a los mejores esfuerzos del juez Elister por controlar la narrativa, pese a las conclusiones legales convenientes que protegieron su reputación, la verdad de lo que había sucedido se extendió a través de las redes de gente que entendía qué significaba realmente la esclavitud, qué costaba, a quién destruía. Música. La tumba de Silas permanece sin marca en algún lugar de lo que fue la finca Blackwood. La propiedad cambió de manos múltiples veces a lo largo de los años. Hoy es un desarrollo residencial. Familias que no saben qué historias yacen bajo sus jardines. El cementerio de esclavos fue pavimentado para construir un estacionamiento.
Nadie objetó. Nadie pensó que importara. Elijah murió en Filadelfia, habiendo pasado años de su vida luchando contra el sistema que había matado a su hermano. Está enterrado en el Eden Cemetery, un cementerio histórico afroamericano. Su lápida dice: Elijah, nacido en esclavitud, murió libre. Dedicó su vida a liberar a otros y a contar la historia de su hermano Silas, quien nunca conoció la libertad, pero nunca dejó de luchar por su humanidad. Nunca olvidó a Silas, nunca dejó de contar su historia, nunca aceptó la versión oficial que pintaba a Silas como criminal violento en lugar de víctima. Este es su legado, un recordatorio doloroso de que el poder corrompe, no solo a través de los actos que habilita, sino a través de las mentiras que permite a los poderosos contarse a sí mismos. Que una obsesión vestida de amor es aún obsesión. Que llamar a la violación por un nombre más gentil no cambia lo que es. Y que los muertos merecen mejor que tener su sufrimiento reescrito por quienes lo causaron. En años más recientes, es una estudiante de posgrado de la Universidad de Virginia llamada Sarah Chen estaba investigando casos judiciales del siglo XIX para su tesis. Encontró las notas de James Peterson en los archivos de la Sociedad Histórica. Quedó fascinada por la historia de Silas. Pasó años investigando, rastreando cada documento que podía encontrar. Los poemas de Elister, la carta anónima al sheriff, los artículos de Celibatar, testimonios de descendientes de personas esclavizadas en la finca Blackwood. Publicó su tesis Poder, Obsesión y Silencio, el caso de Silas y el juez Alistair R. Blackwood. La tesis generó controversia. Descendientes del juez Blackwood amenazaron con acciones legales. Algunos historiadores cuestionaron sus fuentes, pero otros la defendieron. Dijeron que esas historias necesitan ser contadas, que el pasado no puede ser enterrado para siempre. Sarah Chen ahora es profesora en Georgetown University. Aún investiga casos olvidados de abuso dura. La esclavitud. Aún lucha por darle voz a quienes fueron silenciados. Recientemente, la ciudad de Fairfax instaló una pequeña placa en el lugar donde estuvo la finca Blackwood. La placa dice: en este sitio estuvo la finca de Elister Blackwood. Aquí vivieron y murieron personas esclavizadas cuyos nombres e historias fueron borrados de los registros oficiales. Entre ellos estaba Silas, quien murió bajo circunstancias que permanecen en disputa. Esta placa reconoce su humanidad y la de todos aquellos cuyas vidas fueron robadas por la institución de la esclavitud. No es suficiente. Nunca será suficiente, pero es un comienzo. Recuerda a Silas, recuerda los años que soportó, recuerda que murió protegiendo a su hermano del mismo destino. Recuerda que, incluso en sistemas diseñados para deshumanizar, los individuos retienen su humanidad, su dignidad, su verdad, incluso si esa verdad toma un siglo para ser oída por completo. Y recuerda que esta historia no es única, que por cada Silas cuya historia finalmente emergió, hay miles más que permanecen en silencio. Miles de personas que sufrieron, que resistieron, que murieron sin que nadie supiera sus nombres. Esta historia nos pertenece a todos porque nos muestra lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando el poder absoluto se combina con la capacidad infinita del autoengaño. Nos muestra que los sistemas de opresión no solo destruyen cuerpos, destruyen almas. La del oprimido y también la del opresor. Y nos muestra que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira. Porque solo cuando enfrentamos la verdad completa de nuestro pasado podemos comenzar a construir un futuro diferente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más perturbadores y dolorosos de la historia de Virginia. Si esta historia te ha impactado, compártela porque recordar es la primera forma de prevenir. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso. ¿Cuántas historias como la de Silas permanecen aún sin contar? ¿Qué otras verdades hemos enterrado son demasiado dolorosas para enfrentar? Estas preguntas importan. Estas historias necesitan ser contadas.
Estas voces necesitan ser escuchadas, incluso las que fueron silenciadas hace mucho tiempo. Nos leemos en el próximo relato. Hasta pronto.